A ver, un comprendido, si se ve la imagen y el sonido. Buen día, Sí, doctor. Se doctor, escucha y se ve se bien. ve y se escucha. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compañeros. Vamos a hacer ahora, siempre hablando de corazón, los vasos y nervios del corazón. Y como en todo órgano, los vasos y nervios del corazón son propios en este caso y son destinados a la irrigación del miocardio principalmente. Para ello se cuenta con sus propias arterias y sus propias venas. También su inervación es especial, dado por el simpático y por el parasimpático. Y vamos a hablar entonces de estas características. Aquí tenemos al corazón visto por la cara antero superior o esternocostal, que conocemos, y aquí van ya las arterias que vamos a hablar, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. De la aorta nacen dos arterias que se llaman arterias coronarias, derecha e izquierda. Y vamos a ver enseguida de esta manera. Esta es la arteria aorta, ¿no? Es la arteria aorta. Y aquí tenemos la arteria coronaria derecha, que se ve a la cara posterior inferior o inferior del corazón y se convierte en arteria coronaria posterior o inferior. Y esta es la arteria coronaria izquierda, que tiene una característica muy particular. Enseguida vamos a establecer. Estas arterias coronarias que estamos observando, la derecha e izquierda, nacen de los senos de Valsalva. Y ustedes saben que los senos de Valsalva son unas dilataciones que se encuentran en la implantación de las válvulas sigmoideas aórticas. Y las válvulas sigmoideas aórticas son dos anteriores y una posterior. Es a la inversa de la arteria pulmonar, que tiene una anterior y dos posteriores. En este caso son dos anteriores, izquierda y derecha, y una posterior. Bueno, de estos senos de Valsalva, izquierda coronarias que tienen un calibre aproximadamente de 3 a 4 milímetros de calibre, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Se llaman inicialmente arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, pero que por su trayecto se han de convertir en coronaria anterior y coronaria posterior, o coronaria anterior, anterosuperior, y arteria coronaria posterior inferior o inferior simplemente. Entonces vamos a hablar de la arteria coronaria izquierda, esta, ¿no? Arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva, detrás de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va a venir por aquí y lo va a cubrir, ¿no? Lo va a cubrir. Entonces hay una parte que está detrás de la arteria pulmonar. Luego se dirige hacia el lado izquierdo, al surco auriculoventricular del lado izquierdo. Y de un corto trayecto se divide en dos ramas. Una rama que empieza a descender por el surco interventricular anterior y se llama así precisamente arteria interventricular anterior. La otra se dirige hacia el borde izquierdo, rodea el borde izquierdo y se va a la cara posterior. Y se llama arteria auriculoventricular izquierda o circunfleja. Vamos a ver enseguida. Aquí está otra vez las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda que estamos describiendo tiene un corto trayecto y se divide en sus dos ramas, diremos ramas terminales, que son la arteria interventricular anterior, esta, y la arteria auricular. El borde izquierdo del corazón, en el surco auriculoventricular, se dirige hacia la cara
inferior o posterior del corazón, hasta aproximarse al surco interventricular. No llega al surco interventricular, sino termina a esa altura, ¿no? Es circunfleja porque tiene un trayecto más o menos de un semicírculo rodeando el borde izquierdo del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, una primera apreciación que corresponde a la arteria coronaria izquierda, llamada también anterior porque su rama principal, la arteria interventricular, que es esta, es la más importante, diremos, en cuanto a la irrigación de los ventrículos en la parte anterior, ¿no? Por eso también se llama arteria coronaria anterior o izquierda. Bueno, la arteria coronaria en su corto trayecto emite unas ramas hacia la arteria pulmonar, ¿no? Se llaman arterias infundibular, y también da una rama hacia la aurícula izquierda, la cara anterior de la aurícula izquierda, la arteria atrial. Esto en su corto trayecto. Cuando se divide, la arteria interventricularia se dirige en forma flexuosa por el surco interventricular hasta alcanzar al borde derecho del corazón o borde anteroinferior o derecho del corazón. Vamos a hablar de derecho-izquierdo para no confundir. Este es el borde derecho y este es el borde izquierdo. Entonces estamos hablando de la arteria interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior emite ramas colaterales de distribución ventriculares. Bueno, primero infundibular porque va una rama hacia el infundíbulo de la arteria pulmonar, que es esta la arteria pulmonar, está irrigado por... Luego, arterias del ventrículo derecho, que se dirige precisamente a la cara anterior del ventrículo derecho, que son estas, ¿no? De las cuales una se distingue y se dirige hacia la punta del corazón, ¿no? Luego tenemos 4 a 6 arterias importantes que se dirigen hacia el ventrículo izquierdo. Son las arterias ventriculares izquierdas. Estas son las derechas que van al ventrículo derecho y estas las izquierdas al ventrículo izquierdo. Estas son gruesas, a diferencia de estas, que además estas son numerosas y pequeñas, estas son gruesas pero menos abundantes, que son de 4 a 6 solamente. La arteria interventricular, una vez que llega al borde derecho a un centímetro y medio del vértice del corazón, se dirige hacia atrás a la cara inferior del corazón o posterior del corazón, donde termina irrigando hacia el tabique interventricular, ¿no? Hacia el surco interventricular posterior o tabique interventricular posterior. De esa manera, la arteria interventricular superficialmente está irrigado al inicio de la arteria pulmonar, al ventrículo derecho en una parte, ¿no? En un tercio de la cara anterior del ventrículo, al ventrículo izquierdo en su mayor parte, pero no olvidemos, esta es la arteria principal de la arteria coronaria, que da varias ramas, numerosas ramas, casi una decena de ramas, es decir, 10 ramitas, que se dirigen profundamente. Estas son las arterias interventriculares que se dirigen profundamente al tabique interventricular. Terminan irrigando los 2 tercios anteriores del tabique interventricular. Es importante, ¿no? Es importante. Eso es respecto a esta rama. La otra rama es la arteria circunfleja o auriculoventricular, esta, que se encuentra primero cubierto por la orejuela o divertículo izquierdo de la aurícula izquierda, la orejuela izquierda, ¿no? Entonces está oculta ahí. Pero allí emite sus ramas
ascendentes a la aurícula, a la cara anterior de la aurícula, ¿no? Ascendentes. Luego emite ramas para el borde izquierdo de la aurícula, y hacia atrás, vemos aquí, emite las ramas auriculares posteriores o inferiores, pero también da ramas descendentes. Las ramas descendentes son la arteria del borde derecho del corazón, ¿no? Es del borde derecho del corazón. Ahí está, del borde derecho del corazón. Y luego las arterias ventriculares que se dirigen a la cara inferior del corazón, que corresponde al ventrículo izquierdo, correspondiente al ventrículo izquierdo. De esa manera, la arteria circunfleja ha emitido sus ramas atriales o auriculares anterior y posterior y del borde, y arterias descendentes para el ventrículo, también anteriores y del borde derecho, y posteriores o inferiores para el ventrículo izquierdo, De esa manera, entonces se ha comportado la irrigación por la arteria coronaria izquierda o anterior. ¿Qué sucede con la arteria coronaria derecha o posterior? Esta arteria coronaria derecha nace del seno de Valsalva derecho, se dirige al surco auriculoventricular del lado derecho, ¿no? Su origen está cubierto por la orejuela derecha y forma una primera porción. Es la porción preauricular o preatrial, porque está delante de la aurícula derecha. Luego esta arteria rodea el borde derecho del corazón, ¿no? Y se dirige a la cara posterior del corazón. Aquí está, a la cara posterior, el borde, luego a la cara posterior del corazón. Y es la porción infraauricular. Ya está debajo de la aurícula derecha. Llega al surco interventricular posterior y se dobla en un ángulo para descender. Vamos a ver, aquí está mejor. Para descender, entonces, por el surco interventricular posterior, constituyendo la porción ventricular, ¿no? Entonces, la arteria coronaria derecha por delante es preauricular. Luego rodea el borde derecho y se hace infraauricular. Y finalmente termina formando la porción interventricular, que es esta. De esa manera, entonces la arteria coronaria derecha se ha hecho posterior, o de otros autores arteria coronaria inferior, porque va a la cara posterior e inferior del corazón. Esto es, va a irrigar entonces por ramas ascendentes y por ramas descendentes. Al inicio da una ramita que se dirige a los vasos sanguíneos, al infundíbulo aórtico y al infundíbulo pulmonar, principalmente, como estamos viendo, ¿no? De la arteria. Luego las ramas ascendentes son las ramas atriales anteriores, la del borde derecho de la aurícula derecha, y las ramas auriculares posteriores. Esas son ascendentes. Las descendentes igualmente se van a dividir. Arterias descendentes ventriculares anteriores, para la cara anterior del ventrículo derecho, la arteria del borde derecho del corazón y arterias, esto es del borde derecho del corazón, vean, y las arterias ventriculares posteriores o inferiores. Y finalmente, bueno, que nacen de la parte infraauricular, ¿no?
de la segunda porción del trayecto. De la tercera porción, la arteria interventricular posterior, que así ya se llama, entonces se encuentra en el surco interventricular posterior, el surco interventricular posterior, y da ramas profundas, principalmente ramas profundas interventriculares destinadas a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular, el tercio posterior. Bueno, aquí están las ramas descendentes ventriculares, ¿no? Que son más superficiales. Y las otras profundas, aquí se ve una que está perforando, se está introduciendo entonces hacia el tabique interventricular posterior. Y repito, va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular. Y bueno, y de esa manera nosotros hemos irrigado al corazón, ¿no? Al corazón por las dos arterias, la arteria interventricular anterior o izquierda y la interventricular posterior o derecha, ¿no? Y aquí en un corte aproximadamente a nivel de los ventrículos tenemos entonces los territorios arteriales de la arteria coronaria izquierda o anterior esta. Miren que irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, su cara posterior, su cara anterior, ¿no? Y una pequeña parte del ventrículo, de la cara anterior del ventrículo derecho. Pero vean ustedes, irriga también al tabique interventricular en sus dos tercios anteriores. Irriga al pilar anterior y al pilar posterior de lo que constituye el ventrículo izquierdo. Ustedes saben que en el ventrículo izquierdo solamente hay dos pilares, anterior y posterior, ¿no? En tanto que la arteria coronaria derecha o posterior irriga la cara anterior del ventrículo derecho, ¿no? La cara posterior del ventrículo derecho, parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular. Fíjense que hay una línea demarcatoria neta cuando la irrigación se cumple de esta manera en el tabique interventricular. Dos tercios anteriores para la coronaria anterior o izquierda, por eso se llama anterior, y el tercio posterior para la coronaria derecha o posterior. Y de esa manera el corazón ha sido irrigada con las arterias coronarias. Muy bien. Ahora, estas arterias coronarias están llevando la sangre a las cavidades, al miocardio, mejor dicho, de las cavidades, ¿no? Tanto auriculares como ventriculares, pero principalmente a los ventrículos. Ustedes han debido hablar del infarto cardíaco. Han debido escuchar qué es el infarto cardíaco. A veces se confunde con el paro cardíaco. El infarto cardíaco es la obstrucción de irrigación de las arterias. Cuando esta arteria se obstruye, las ramas que está terminando dejan de recibir sangre. Y ese territorio donde no existe sangre se queda isquémico, es decir, sin sangre, y se llama infarto. Se ha infartado el corazón cuando hay falta de irrigación, vuelvo a repetir, por un obstáculo. Y ese obstáculo generalmente se llama trombo, los trombos arteriales, ¿no? Entonces, esto sucede en el infarto, que es muy diferente del paro cardíaco. El paro cardíaco significa que el sistema de conducción que conocemos ya ha dejado momentáneamente de hacer los estímulos cardíacos y ahí entonces se produce el paro cardíaco. Mientras que el infarto cardíaco, el infarto de corazón, es la falta de irrigación de un segmento de las paredes del corazón que no reciben sangre, ¿no? Eso se puede restituir si es que el émbolo o el trombo desaparece rápidamente. Y si no, se hace por la naturaleza de la irrigación, hay que hacer un bypass, ¿no? Hacer un puente
con una cánula de stem cell que se llama, y luego hacer entonces la irrigación faltante. Pero eso es ya palabras mayores, porque es de especialidad del cardiólogo, inclusive del cirujano cardiovascular, ¿no? Son altas especialidades que se coloca a nivel de corazón. Bueno, eso es en lo que respecta a lo que es la parte arterial. ¿Qué pasa con la parte venosa? La parte venosa comprende la arteria coronaria mayor y coronaria mayor, o coronaria magna y coronaria menor. Es la arteria coronaria mayor, que se inicia cerca del vértice del corazón por las venas ventriculares, tanto derecha como izquierda, y del tabique interventricular, y se llama vena interventricular anterior primero, luego que acompaña a la arteria interventricular en el surco interventricular anterior del corazón, y luego al llegar hacia el surco interventricular, auriculoventricular mejor dicho, cambia de dirección y entonces se dirige hacia el lado izquierdo. En este momento forman con la arteria interventricular y la circunfleja aquí un triángulo vascular, ¿no? Que claramente estamos viendo. Bueno, la vena coronaria mayor o magna se dirige al surco interventricular izquierdo y rodea el borde izquierdo, donde recibe a la vena del borde izquierdo del corazón, ¿no? Del borde izquierdo del corazón, también a las venas ventriculares, y luego rodeado al borde izquierdo se encuentra en la parte posterior, aquí está, rodea el borde izquierdo y llega al surco coronario inferior o auriculoventricular posterior, también llamado así, donde se dilata formando el seno coronario. Es el seno coronario, ¿no? El seno coronario tiene una longitud de 3 centímetros aproximadamente en sentido horizontal. En el momento que la vena coronaria magna o mayor se dilata, es decir, en este punto, o dicho de otra manera, se une al seno coronario, se encuentra aquí una válvula. Se llama la válvula de Tevesio, ¿no? La válvula de Tevesio. Luego el seno coronario se dirige por el surco coronario hasta llegar a la aurícula derecha, y por dentro de la desembocadura de la vena cava inferior desemboca también en la aurícula derecha en forma individual, en la aurícula derecha, formando ahí una válvula. La válvula de Tevesio es esta, perdón. Y aquí se forma la válvula de Busen. No, está a la inversa, así. Entonces, la vena coronaria mayor, al unirse al seno coronario, que aquí se forma una válvula, la válvula de Busens, y luego al desembocar el seno coronario en la aurícula derecha forma la válvula de Tevesio, que conocemos, y en la vena cava inferior la válvula de Eustaquio. Saben ustedes eso ya. Bueno, es la vena coronaria mayor que recibe sangre de las paredes ventriculares y de las paredes auriculares. Una de ellas cruza diagonalmente, este es en la aurícula, en la cara anterior de la aurícula, cruza diagonalmente y va a desembocar al seno coronario. Es la arteria, es la vena diagonal de Marsall, la vena de Marsall, ¿no? Oblicua de Marsall, esta. Y bueno, las venas ventriculares. En la cara posterior, las venas son la vena coronaria menor, que es esta, interventricular posterior, que recibe a la vena auriculoventricular, esta, y desembocan en el seno coronario. La vena coronaria menor o interventricular posterior recibe la sangre del tabique interventricular en la parte posterior, de las venas de la cara inferior del corazón de los ventrículos. También recibe de la vena
de la vena derecha, del borde derecho del corazón. De esa manera, la sangre, principalmente de los ventrículos, retorna hasta el seno coronario. Y el seno coronario se encarga de desembocar en la aurícula derecha, devolviendo la sangre entonces venosa hacia el corazón. Entonces tenemos venas auriculares, venas ventriculares también, descendentes y ascendentes respectivamente, pero que finalmente todas reciben la vena del seno coronario. Aquí tenemos a la vena coronaria mayor y aquí tenemos a la vena auriculoventricular del lado derecho. Nuevamente el seno coronario, que está en la vena coronaria del borde izquierdo, la vena coronaria del borde derecho, la vena auriculoventricular, la vena interventricular o menor y el seno coronario. Lo propio aquí, tenemos la vena coronaria menor, la del borde izquierdo y la auriculoventricular. Finalmente, hablamos de lo que es la inervación del corazón. El miocardio está inervado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. El sistema simpático proviene del plexo, de los ganglios cervicales y se dividen en nervios cervicales cardíacos superiores, medio e inferiores, respectivamente, viniendo de los ganglios, ¿no? Aquí tenemos el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, aquí se ve el medio, aquí está el medio, y el ganglio cervical inferior que está aquí profundamente. Entonces, tenemos superior, medio e inferior. De estos ganglios van a nacer los nervios cardíacos, los nervios cardíacos simpáticos cervicales, superiores, medios e inferiores. Son numerosos filetes que van a acompañar a las arterias carótidas, primero a la carótida interna y luego a la carótida primitiva, ¿no? Hasta llegar al callado de la aorta. Hasta allí, a nivel del callado de la aorta, van a formar un plexos, juntándose o uniéndose con las ramas del sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático comprende ramas del nervio vago derecho y del nervio neumogástrico izquierdo. Y saben ustedes que el neumogástrico derecho emite una rama, el nervio recurrente, ¿no? A nivel de la arteria subclavia, y en el lado izquierdo a nivel del callado de la aorta, ¿no? Y así aquí está el nervio recurrente. Entonces, los nervios parasimpáticos o vagales provienen de los nervios neumogástricos y de los nervios recurrentes, de las ramas recurrentes de los nervios neumogástricos también, y se denominan nervios cardíacos superiores, los que nacen de los neumogástricos en la porción del cuello y ingresan entonces hacia el tórax. Luego, los nervios cardíacos medios, ¿no? Que en el lado derecho nacen del nervio recurrente derecho y del neumogástrico derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo solo del neumogástrico izquierdo. Los nervios cardíacos inferiores finalmente alcanzan al plexo cardíaco, ¿no? En el lado derecho del nervio recurrente izquierdo, en el lado izquierdo del nervio recurrente izquierdo que viene por debajo del callado que esto es del callado de la aorta, y en el lado derecho solo del neumogástrico, porque el recurrente está muy arriba. Y de esa manera se han formado a la altura de la arteria aorta, ¿no? Un plexo prearterial
un plexo retroarterial y un plexo infraarterial. Eso está en relación a el plexo prearterial o preaórtico, retroaórtico y subaórtico de los autores, porque rodean al callado de la aorta, unos por delante, otros por detrás y otros por debajo. Este plexo que aquí estamos viendo bien intrincado son numerosas ramas que proceden de los ramos cardíaco superior, medio e inferior, tanto del simpático como del parasimpático. Entonces, de esa manera, las ramas anteriores del plexo van a dirigirse por delante de las arterias hasta introducirse al miocardio. Son las ramas prearteriales. Las ramas posteriores o venosas se dirigen a la cara posterior de las aurículas, detrás de la bifurcación de la arteria pulmonar y la desembocadura de la vena cava superior. Y de esa manera alcanzan también la cara posterior del corazón. Una vez que han llegado ahí, se introducen al miocardio, van a inervar en forma simpática y parasimpática, principalmente los nódulos del sistema de conducción del corazón. Y de ahí el corazón entonces ha de empezar a latir en lo que es el sistema de conducción, como corresponde en la sístole y diástole. Bueno, de esa manera tenemos estudiado los vasos y nervios del corazón. Bien, jóvenes, eso es la